El propósito de esta presentación es conversar sobre el giro lingüístico desde la historiografía, la teoría de la historia y la praxis historiográfica. Eh, Trataremos de establecer aquellos recursos del giro lingüístico que son aplicables al trabajo de los historiadores. Se trata de una discusión general desde la perspectiva de la praxis historiográfica y no desde la perspectiva propiamente hablando filosófica. El giro lingüístico es una tendencia interpretativa que busca elaborar sus conclusiones recurriendo al estudio del dispositivo del lenguaje organizado en textos y en discursos. Sugiere una revisión de la relación entre la historia hecho, lo que identificamos con el acontecer propiamente dicho, y la historia relato, lo que relacionamos con su narración y con su descripción. El giro lingüístico sostiene que el lenguaje no se limita a transmitir los significados de la realidad, sino que toma parte activa en su elaboración. Reconoce la relación entre el acontecer y su narración, pero en lugar de apoyarse en el principio de que el acontecer determina o define la forma que toma su narración, admite una relación bidireccional entre ambas esferas. La narración también determina entonces de algún modo el acontecer que ha sido narrado. Al afirmar que el lenguaje transmite y crea significados, el giro lingüístico reconoce cierta autonomía a la narración respecto al acontecer. Las implicaciones de dicho planteamiento para la historiografía son diversas. El historiador debe estar dispuesto a aceptar que la narración del pasado es un acto del lenguaje que se formula por medio de una red de conceptos que son culturales y que la anteceden. El historiador también deberá aceptar que su función en ese proceso es aclarar el papel que tienen los conceptos heredados al adjudicar sentido al acontecer nuevo. Al aceptar que nuestro papel como historiadores es adjudicar sentido al acontecer, estamos reconociendo que el sentido o el significado no se encuentra en el acontecer en espera de ser descubierto. El sentido del acontecer no es sino el resultado de un reacomodo de conceptos y en ese sentido equivale a una construcción que se crea mediante la narración y el discurso. El conocimiento histórico en ese sentido sería constructivista o producto de un proceso de elaboración y los historiadores habríamos pasado de la representación de la realidad a la construcción de la realidad. Con ello habríamos aceptado que las imágenes y los textos se limitan en cierto modo a reflejar o imitar la realidad social, planteamiento sugerido por el historiador cultural británico Peter Burke en un volumen del año 2002. Desde la década de 1960, el giro lingüístico se movió por los márgenes del giro social y el giro cultural antes comentados. Era una tendencia que se manifestaba al exterior de la disciplina de la historiografía y que surgió de la reflexión de epistemólogos, filósofos y lingüistas. Solo más tarde fue aplicada a la historiografía y las ciencias sociales con precisión. El giro lingüístico refleja las tensiones entre historiografía y filosofía que, como sabemos, son ancestrales. Ello explica la resistencia de los historiadores sociales al giro lingüístico. El giro lingüístico, como el giro cultural, es parte del debate en torno a la transición de la modernidad a la posmodernidad, según ha indicado Frederick Jameson en un volumen de 1998. Explica esta situación la resistencia que mostraron particularmente los defensores del materialismo histórico a sus conclusiones. Una revisión del contexto inmediato del giro lingüístico remite a la obra de Gustav Bergman de 1964, Lógica y Realidad,
y a la de Richard Rorty de 1967 titulada El giro lingüístico. Aquellos libros fueron formulados desde la filosofía para resolver problemas de la filosofía, pero la discusión irradió la historiografía y las ciencias sociales. Sus planteamientos fueron recibidos como una reacción crítica a las tendencias dominantes en la historiografía en las décadas de 1960, a saber, a la historia del pensamiento, centrada en los pensadores y sus textos, y a la historia de la filosofía, centrada en los sistemas, escuelas o movimientos filosóficos concretos. También fue una reacción al materialismo histórico, propuesta teórica que durante la segunda fase de la Guerra Fría atravesaba por un momento de renovación que le distanciaba del marxismo-leninismo soviético, propuesta que se consideraba entonces en medio de una crisis de legitimidad. También era una reacción ante la historiografía social y económica y la escuela de análisis que se encontraba en medio de su transición de la etapa de los segundos a los terceros anales, particularmente desde 1968, momento de la revolución cultural en adelante. Y también representaba una crítica a la alianza histórica entre historia y sociología impuesta en Francia desde principios del siglo XX a través de las propuestas teóricas de Émile Durkheim y François Simiant, y que habían sido el fundamento de toda la llamada historiografía nueva. Por último, también representaba una crítica a la penetración de la estadística y la econometría en la discursividad histórica, en la forma, según lo hemos discutido en otra parte de este curso, de la gliometría o la historia cuantitativa extrema. Una revisión de su contexto remoto conduce a la filosofía vitalista de Federico Nietzsche, particularmente el volumen Más allá del bien y el mal de 1886 y a la obra de Henrik Bergson, Materia y Memoria, publicada en el año 1896. Ambos filósofos minaban la legitimidad de la idea del sujeto histórico racional en la que se había apoyado el historicismo dominante. El historicismo veía en el ser humano el único capaz de adjudicar sentido a las cosas. El vitalismo sostenía que la conciencia individual, es decir, el yo, no era una creación racional y autónoma, sino más bien el reflejo subjetivo de sus condiciones sociales. Por eso aquella filosofía recurrió a la lingüística y a la filología, y acorde con el psicoanálisis emergente, a la irracionalidad como un recurso interpretativo del ser humano en el tiempo y el espacio. En cierto modo, tanto en el caso del vitalismo como en el caso del giro lingüístico, el lenguaje se rebeló contra la razón, condición que a la larga afectaría la concepción de la idea de la verdad. Aquella actitud estimuló un cambio que debilitó la idea de la racionalidad, pero también debilitó la idea de la historicidad del ser, el principio de que éramos en un contexto concreto de tiempo y espacio. Todo ello confluyó en el principio de la lingüisticidad del ser y en casos extremos en la reducción de la realidad a una mera red de textos caracterizados por la contingencia. Para los historiadores, aquel fenómeno abrió paso a varias cosas. Primero, a que se ocuparan del problema de cómo la historia hecho era representada. Y en ese sentido, lo que realmente sucedió importaba menos que cómo había sido representado o percibido. Con ello se modificaron dos cosas. Por un lado, la caja de herramientas o el instrumentario del historiador, al forzarlo a reformular sus alianzas con otros saberes, y por otro lado la imagen del historiador,
al emanciparlo del racionalismo y las ciencias sociales y revincularlo a la estética y las humanidades. En segundo lugar, el giro lingüístico estimuló la validación de la explicación histórica desde el yo. En este caso me refiero al historiador. Con ello se afianzaba el individualismo y el relativismo del saber era legitimado. En el proceso, la producción histórica afianzó un proceso de estetización. Aquellos fueron rasgos comunes a la experiencia de una diversidad de escuelas historiográficas que ya se han discutido en este seminario. Me refiero por un lado a la historia de las mentalidades y las figuras de Jacques Le Goff y Pierre Nora, a la historia cultural, también conocida como nueva historia cultural, antropología histórica o historia antropológica vinculada a las figuras de Peter Burke y Lynn Hunt, y a la historia de las representaciones del gran historiador de la lectura Roger Chartier.